bienvenidos a Foro y Debate Electoral 2023, la recta final. En ediciones anteriores abordamos los temas de seguridad y de economía. Esta noche estamos listos para tratar otros aspectos que también interesan a la población guatemalteca. Saludo a Fernando Prera, quien me acompaña en estos foros. Buenas noches. Estimada Sandy, muy buenas noches. Como siempre es un honor compartir espacio contigo y por supuesto amigos y amigas televidentes, gracias por estar con nosotros. Hoy conoceremos las propuestas en educación y salud en voz de los candidatos que nos acompañan esta noche. Así que les daremos la bienvenida. Iniciamos con Giovanni Reyes, presidenciable del partido Bien. Buenas noches. También nos acompaña el candidato por el partido PIN, Luis Lam. Saludamos a Rudy Guzmán, presidenciable del partido Nosotros. Un cordial saludo también para Rudio Lexan Mérida, candidato del Partido Humanista. Y también le damos la bienvenida a Julio Rivera Clavería, presidenciable del partido Mi Familia. Brevemente recordaremos las reglas de este foro, antes de iniciar con las preguntas. Claro que sí, Sandy, y es que, amigo y amiga televidente, cada candidato dispondrá de 2 minutos y medio para cada respuesta. Adicional a ello, contará con 30 segundos si existiera alguna alusión personal. El objetivo de este espacio es que cada candidato dé a conocer a la población sus propuestas. También tenemos un reloj semáforo que nos indicará el tiempo destinado para cada candidato. Antes de iniciar el foro, mediante un sorteo, se definió cuál fue el orden de respuesta de los participantes, el orden que tenemos esta noche. Y también hacemos del conocimiento de todos ustedes que las preguntas nos fueron entregadas en sobres cerrados en manos de nuestra productora. Es así como entonces iniciamos con el tema educación. El tema educativo es por vital importancia uno de los que ocupa obviamente la mentalidad de todos los guatemaltecos y no puede ser excluido de la agenda de desarrollo del país. Así es, porque recordemos que el Estado que invierte en educación logra un verdadero desarrollo en la sociedad, en su productividad y también incide en la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Es así entonces como damos inicio con las preguntas a los candidatos que en esta noche nos acompañan. Realmente, candidatos, es muy importante que ustedes compartan en este espacio cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Escucharemos la respuesta de Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia. Muy buenas noches a todos mis amigos en el país. Saludos a las aldeas y los caseríos más alejados de Guatemala. Vean, yo creo firmemente en la educación para la vida y la educación para el trabajo. El sistema educativo del país ya no responde a las necesidades del siglo actual. El siglo actual es un siglo tecnológico y de idiomas. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste del sistema educativo en el país. Les voy a poner varios ejemplos. Un pequeño ejemplo, 660,000 niños y jóvenes entre 7 y 14 años no asisten a la escuela en Guatemala. El mayor grado del grueso de la población que logran llegar es 5º grado de primaria. Hay una falta de infraestructura que supera las 10,000 escuelas en Guatemala. Por lo tanto, la calidad del sistema educativo tiene que revisarse y eso pasa por varias etapas. Una es, por ejemplo, la revisión de la malla curricular y la revisión del futuro de los niños y jóvenes, que yo lo visualizo de una manera diferente. Yo creo en las carreras técnicas. Las carreras técnicas le dan la oportunidad a los jóvenes que están saliendo de diversificado de 2 opciones. 1, convertirse en mano de obra capacitada y 2, poder convertirse en micro, pequeño o mediano empresario. Y eso es fundamental para que efectivamente en el futuro cercano podamos tener la mano calificada que se necesita para la inversión extranjera que en nuestro gobierno y con el partido Mi Familia nosotros les vamos a traer. Pero el tema de fondo y que los guatemaltecos tienen que saber es que no se puede lograr ni calidad educativa si no se combate la corrupción a fondo. Y aquí hay grandes responsables. 6 gobiernos han pasado durante 24 años
y hemos mantenido los mismos problemas de hace 24 años sin un solo cambio. Por lo tanto, no se trata única y exclusivamente de pensar en la calidad educativa, sino también combatir la corrupción a fondo. Y ya se empieza con el gobierno. Vamos a continuar ahora con el presidenciable del partido Nosotros, Rudy Guzmán. Muchas gracias, buenas noches, querido público. En nuestro proyecto político, nosotros, el Partido del Gallo, proponemos que la persona que vaya como ministro de Educación sea una persona proba, que sea una persona con conocimientos altos en el enseñamiento de la educación para todos los niños. Ahora bien, es muy importante también señalar que los docentes deben de ser capacitados, porque hoy por hoy, hay docentes que solo ingresan, tienen 5, 10, 15 años y nunca han sido capacitados, nunca han sido reforzados, porque cada día a día, cada año va cambiando el tema tecnológico de educación, no digamos la tecnología a nivel mundial. Hoy tenemos docentes que no han recibido ninguna capacitación. Tenemos docentes que de alguna u otra manera son muy buenos, pero nadie le reconoce esa actuación educativa para los jóvenes. De la misma manera, también en nuestra propuesta de gobierno está darle a los docentes una gratificación a aquellas personas que hagan de la educación y la formación a unos jóvenes que van a ser futuros de nuestra patria. Adicionalmente de ello, también se castigará a aquellos docentes que solo están pasando la lluvia con un paraguas en el trabajo. Entonces, es muy importante también mencionar que los salarios de los docentes no son acorde a las necesidades de la canasta básica. Sabemos muy bien que el tema de educación es importante para un país, porque un país sin educación es un país neutralizado, es un país oscuro. En mi gobierno, lo que yo propongo será la unificación de sistemas electrónicos para el tema que cada aula también tenga el conocimiento de una computadora y tecnología, para que cada uno de los jóvenes desde muy temprana edad tenga ese sistema de educación electrónica, lo cual nos hace falta en Guatemala. Ahora escucharemos la propuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Queridos guatemaltecos, nunca será ocioso, nunca estará de más decir que la educación, la formación de nuestro talento humano, de nuestro capital humano, de nuestro recurso humano, es decir, el recurso más importante que tiene toda empresa y todo país, es definitivamente la clave, lo vital para salir en esta economía del siglo XXI. Lo que nosotros proponemos es el sector de la educación desde dos perspectivas. Una perspectiva interna, que es una reforma educativa, una perspectiva interna o subsistémica, pero también una perspectiva externa sistémica que nos hable del contexto. Hablando de la situación subsistémica, la de adentro del sistema, la situación tiene que comenzar incluso con la primera infancia, tiene que abordar factores biológicos que tienen que ver y relacionarse. No tengo más tiempo para abordar desde ahí la situación con el embarazo de nuestras jóvenes adolescentes, pero eso incluiría no solo la primera infancia, el trabajo con adolescentes, la primaria, la secundaria, en prevocacional, en vocacional y también universitaria, con la única universidad pública que tenemos, desde luego respetándoles la situación de la autonomía. 3 medidas. 1, reivindicación del magisterio, que son la columna de sustentación y la columna de contención del edificio
educativo. Segundo, dar valores agregados a cada uno de los temas que se dan, no solo en integración como cultura general, sino también en cursos de emprendimiento, de administración, de fundamentos de economía. Administración, conceptos que les pueden ayudar para su propia vida. Respeto, varios años en los idiomas mayas, pero también incursionar en idiomas que nos pueden volver un país transformado, innovador dentro del contexto absolutamente democrático en el sentido de la competitividad del inglés. Dejaría para un segundo complemento hablar del contexto en el cual creemos esa reforma educativa debe llevarse a cabo. Muchas gracias. Gracias, candidato. La pregunta que estamos planteando en este momento es ¿cuál es el plan para mejorar la calidad de educación en el país? Le cedemos el espacio a Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista. Muchísimas gracias. Buenas noches, Guatemala. Tenemos que decir la verdad. El sistema educativo es un desastre. Y es que es un sistema arcaico que tiene más de 200 años, que fue diseñado para preparar obreros. Es decir, dentro de la revolución industrial había que preparar a los obreros sin tener creatividad, nada más memorizar, nada más obedecer, nada más ser parte de un sistema para que cuando fuera a la fábrica no armara revoluciones, etc. Este modelo educativo hay que cambiarlo. Estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial y es imposible poder trabajar con este sistema educativo. Y hay que resolver desde la infraestructura, que es el principal desastre, los contenidos, las asignaturas. Pareciera que para los maestros de hoy día y los colegios, entre más asignaturas tengan, entre más horas pasan los alumnos en el colegio, mejor preparados salen. Un niño a las 5 de la mañana está esperando un bus en su colonia, llega a las 6:30 al colegio, espera media hora en lo que llega a las 7, sale a las 3 de la tarde, 2 horas más de transporte con una mochila que pesa un quintal o más, tal vez llena de libros, y todavía trae deberes, y a eso le llamamos educación. Eso no es educación, eso es un crimen en este siglo XXI que estamos viviendo. Entonces, lo que voy a hacer como presidente es convocar a un equipo de pedagogos para que cambiemos totalmente el modelo educativo, que pongamos al maestro para empezarlo a capacitar para estos tiempos que estamos viviendo, mejorar el salario, dignificarlo, porque en el sistema educativo el mejor recurso es el maestro. Entonces, estamos viviendo una etapa donde la economía ya no es el recurso natural, sino es el ser humano, y hay que trabajar en nuestro ser humano y colocarlo en un papel tan importante para que podamos prepararlo y tener un trabajo de calidad. Esta etapa en que estamos entrando en la era de la robótica, de la inteligencia artificial, no podemos tener alumnos, no podemos tener educandos como los han venido produciendo actual. Tenemos que modernizarlos y, por supuesto, eso implica financiamiento y por eso lo vamos a declarar desastre público. Ahora escucharemos la propuesta del candidato Luis Lam del partido PIN. Muy bien, en este tema de educación, lo primero que quiero hacer es iniciar con una frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y un pueblo que no tiene educación es el mejor amigo para la corrupción. Y los corruptos eso es lo que quieren, un pueblo que no tiene educación, un pueblo que no es culto, y eso lo queremos transformar. No sé si ustedes saben, pero solo 6 de cada 10 niños que inician la primaria la terminan. Solo 2 de cada 10 terminan la secundaria y solo 1 de esos 10 termina el diversificado. Y ese 1 es nada más el que tiene acceso a una educación universitaria. Todo esto lo queremos transformar y cambiar en el Partido de Integración Nacional PIN. Y como un partido de jóvenes queremos cambiar el mundo, pero queremos iniciar cambiando Guatemala. Queremos una educación total para todos los niños y tenemos una promesa de gobierno. Ningún niño ni ningún joven debe de estar trabajando, sino por el contrario, deben estar estudiando. Así que ningún niño trabajando
es el anhelo por lo cual nosotros queremos esforzarnos en el Partido de Integración Nacional PIN. Y yo les puedo decir esto porque vengo de una familia, de un padre y una madre que no tuvieron acceso a educación universitaria, pero que invirtieron en mi educación, por eso sé lo valioso que es invertir en la educación de los niños. Así que queremos invertir desde los 4 años de edad para que estos niños del día de hoy que cursarán su preprimaria, dentro de 15 años, sean los adultos que transformarán y cambiarán totalmente nuestro país. Nuestro compromiso es ningún niño trabajando sino estudiando, ni ningún joven trabajando sino estudiando. Y vamos a invertir cada centavo y quetzal del erario público correctamente en la educación de estos menores para cambiar nuestro país. Gracias a los candidatos por sus respuestas. Para tener un buen rendimiento educativo, sin duda alguna, es determinante también tener unas buenas condiciones, buenas escuelas también. Por eso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes? Iniciamos con el presidenciable del partido Mi Familia, Julio Rivera Clavería. Vean, lo primero que hay que hacer es comenzar a combatir la corrupción fuertemente, porque hoy vemos que dinero que debería estar invertido precisamente en infraestructura educativa está invertido en los 4 primeros candidatos por parte del Ejecutivo. Eso no puede ni debe ser posible, no se debe de permitir nunca más. Pero, ¿qué es lo primero que hay que revisar? El presupuesto del Ministerio de Educación y darle una mayor cantidad a la inversión en infraestructura. En Guatemala hay 19.260 escuelas, ahí funcionan 34.000 centros educativos, 34.600 centros educativos aproximadamente. Pero lo interesante, para que vean los niveles de corrupción, es que de esos 19.260 escuelas, el 30% de esas escuelas no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica y no tienen drenajes. Por lo tanto, replantear y remozar la infraestructura educativa es vital, pero eso puede considerarse siempre y cuando se gobierne con transparencia y con celeridad, y eso es lo que yo les prometo, trabajar con transparencia para el pueblo de Guatemala con el partido Mi Familia. Y por último, quiero también, porque creo que es muy importante plantearles, en el tema de la construcción de la infraestructura educativa, el problema es de corrupción. Se sobrevaloran todas las obras, muchas obras, ni siquiera son concluidas. Yo he caminado el país, he caminado aldeas, he caminado caseríos y he visto que todavía hay centros educativos, por ejemplo en Cobán, que estuve en una aldea que se llama Xiquisil, y efectivamente había un centro educativo para esa aldea que no fue concluido y hoy es simple y sencillamente una deuda de arrastre, como funciona el Ejecutivo en Guatemala. La transparencia es vital y hay que denunciar a los corruptos. Eso es fundamental para que el país pueda cambiar. Ahora escucharemos la propuesta del candidato presidencial del partido Nosotros, Rudy Guzmán. Muchas gracias. Lo importante acá, y me extraña que mis amigos candidatos no se dan cuenta, y aquí pues hay un diputado también, que no mencionan que el Ministerio de Educación tiene 22.000 millones de presupuesto, pero la unidad ejecutora la agarró el Congreso de la República como caja chica, como para decir, yo tengo las construcciones de las instalaciones nuevas o próximas del Ministerio de Educación para generar la corrupción. Es muy importante y le hago un llamado a los congresistas que suelten esa unidad ejecutora y que la pasen nuevamente al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque esto se presta a muchas situaciones de corrupción. El Ministerio de Educación no sabe qué es lo que tiene en manos, no sabe cuántas instalaciones tiene, no sabe en las condiciones que están, y por eso es muy adelantado dar un número. Sin embargo, al tener
la unidad ejecutora en poder del Ministerio de Educación, mi gobierno lo que hará son 20 escuelas nuevas, remozar todas las que están porque no sirven. Válido a un comentario en Quetzaltenango, niños, y salió en medios de comunicación, niños recibiendo clases bajo la lluvia, teniendo un presupuesto grandísimo, pero como la caja chica del Ministerio de Educación la tiene los corruptos, los congresistas que ahí han vivido entre 8, 10, 15, 20, 25 años y nunca han hecho nada. Entonces, no nos engañemos, mis amigos, aquí lo que hay que hacer, claro, los 22,000 millones no alcanzan, por supuesto que no. Aunado a eso, tenemos un sinfín de temas sindicales en el ministerio que es solo para la corrupción. Ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias, presidenciable. Escucharemos ahora cuál es la propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes por parte de Giovanni Reyes del Partido Bien. Queridos guatemaltecos, muchas gracias. Queridos guatemaltecos, la situación de la infraestructura tiene que ser vista desde dos perspectivas complementarias. Inversión en infraestructura humana es todo lo que representa la educación, el talento humano, el capital humano, el recurso humano. Insisto con lo que decía, continuando el desarrollo de la respuesta anterior, lo más importante de una sociedad que quiere ser libre, justa, competitiva. Pero está también el lado de la infraestructura física. Es total y absolutamente obvio y elemental que tenemos que hacer una inversión en dos sentidos. Uno de los sentidos de la inversión física es la inversión de reposición, de mantenimiento. Tenemos que hacer mínimamente que esa infraestructura de las escuelas funcione, que funcionen los baños, que funcionen los demás servicios, agua potable, etcétera, pero también que sea en general un ámbito. La escuela sea un ámbito que invita a los muchachos, a nuestros niños, que son el futuro nuestro, a estudiar y a valorar el conocimiento. La situación entonces se dividiría básicamente en tres cosas. Uno, la infraestructura física de reposición. Dos, la infraestructura física de la ampliación. Nuestro programa contemplaría una utilización de las ventajas absolutas, comparativas y competitivas de cada municipio, con 340 escuelas técnicas que pueden hacerse una a nivel de cada uno de los municipios. Es una meta ambiciosa, pero queremos ver hasta dónde podemos llegar. Y tercero, es necesario focalizar la política de infraestructura en términos de prioridades. Hemos detectado 42 municipios que tienen el nivel de Haití de vida o menor. Entonces, crear programas de contingencia con estados de calamidad, con estados de excepción, para poder aplicar toda la capacidad institucional del Estado y recuperar no solo carreteras, no solo empleo, no solo alimentación, que sería el contexto, sino esencialmente infraestructura humana, reivindicación del magisterio y de los estudiantes e infraestructura física con las escuelas renovadas y con las escuelas nuevas. Muchas gracias. Candidato del Partido Humanista, Lexan Mérida, es su turno de responder. Le escuchamos. Muchas gracias. Una infraestructura digna en realidad es mucho presupuesto, mucho dinero, y en realidad también es el desastre, es el abandono. Y la propuesta, lo que vamos a hacer inmediatamente en el gobierno es una declaración de la educación de desastre público. Esto tiene un efecto como estado de excepción similar, y ahí logramos obtener un financiamiento directo del propio Banco de Guatemala, es decir, que el propio país pueda financiar la educación, porque queremos salir lo más rápido posible por los tiempos en que vivimos, si no pasaríamos toda la eternidad y no podríamos transformar el modelo educativo. En ese sentido, estaríamos cumpliendo con el artículo 133 de la Constitución, que deja una salida para financiar realmente el tema educativo. Hay que invertir en la preparación de los docentes. Creo que también la falta de preparación continua del docente ha desmejorado la educación, y para poder tener un modelo ya educativo distinto del siglo XXI,
donde ya podamos tener computadoras, internet, donde los educandos desde el primer año, desde la primaria, se empiecen a acostumbrar a manejar tecnología. Ya no digamos llegar a la educación secundaria y universitaria para completar sus estudios con carreras técnicas, pero estamos hablando de una inversión bastante grande. No podemos seguir haciendo promesas diciendo que con el presupuesto actual de la educación vamos a salir adelante, porque no nos va a alcanzar y tenemos prisa también en hacerlo. Hay que descentralizar las funciones administrativas y de ejecución de presupuesto en educación y en todos los temas, y hay que trasladar esas facultades al departamento, al municipio y en este caso inclusive a las juntas escolares de padres de familia para que hagan la auditoría social de la inversión en educación. Pero hoy por hoy las escuelas son, como me dijo un señor en San Juan Ixcoy, son un chiquero y hay que resolver, porque eso no es educación, no hay dignidad en el modelo educativo del país. Ahora planteamos la interrogante también de la propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes al presidenciable del partido PIN, Luis Lam. Muy bien, más de 22.000 millones de quetzales se invierten en el presupuesto para el tema de la educación. Pero ¿sabe usted cuánto representa esto en el PIB nacional? Representa solo el 3% que se invierte en educación, aun y cuando el presupuesto para el Ministerio de Educación es del 20% del presupuesto nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos invertir fuertemente en la educación. Así que lo que yo quiero hacer es adicionar al 3% del PIB y llegar a lo recomendado para los países que invierten definitivamente en la educación de sus niños, y es del 8 al 10% del PIB nacional. Infraestructura, debemos invertir. Pero ¿qué es cuando hablamos de infraestructura? Hablamos de instalaciones, hablamos de recurso humano, maestros, y hablamos de equipo adecuado y materiales para los niños. Nosotros lo que queremos hacer en el Partido de Integración Nacional PIM, como una acción inmediata, ya que es uno de nuestros 3 pilares del plan de gobierno, es una acción que llamamos voucher educativo, que significa una inversión directa en la educación de los niños, mediante una inversión de 250 a 300 quetzales para todos los niños del sector público, en el cual el padre de familia tendrá la libertad de decidir cómo usa este voucher y en qué centro educativo. De esa manera, si existe un centro educativo privado que cobra esa cantidad, lo puede usar directamente ahí e inmediatamente saltaremos para invertir en la educación de los niños. Si hay un centro educativo privado que cobra un poco más, 350, 400 quetzales, él puede poner esa diferencia e inscribir a su niño ahí. Es una inversión directa en la educación de los niños. Muchas gracias a los candidatos por estas respuestas. Por favor, quiero pedirles a todos que pongan atención a este proverbio japonés que voy a compartirles en este instante. Mejor que 1000 días de estudio diligente es un día con un gran maestro. ¿A qué queremos enfocarlos? A que los maestros y maestras en Guatemala deben inspirar, despertar la curiosidad y el conocimiento en los niños y niñas dentro de las aulas. Es definitivamente necesario que el Estado de Guatemala potencialice la formación docente. La pregunta en concreto para los 5 es la siguiente. ¿Qué medidas tomará su gobierno para garantizar que los maestros y maestras reciban una capacitación adecuada? Escucharemos ahora la propuesta de Julio Rivera Clavería, presidenciable del partido Mi Familia. Yo creo que todo inicia con una pésima contratación, porque efectivamente las propuestas vienen de diputados o vienen de alcaldes para las maestras que son contratadas sin que pasen un sistema de selección y evaluación que permita contratar a la mejor gente y darles un periodo de prueba de 3 meses o 6 meses para que efectivamente se puedan ingresar a una plaza 011, o sea, una plaza permanente con todas las prebendas, los privilegios de las jubilaciones en el futuro. En segundo lugar,
creo que lo más importante es que los maestros también deben de ser capacitados constantemente. Yo recuerdo que hace algunos años, muchos años, los mismos maestros tenían un sistema para irse capacitando permanentemente y lo lograban partiendo de sus propias escuelas o de áreas geográficas determinadas. Se terminó y hoy resulta que la capacitación permanente es simple y sencillamente parte del pasado del Ministerio de Educación. Yo creo también que algo que es fundamental son los controles y la supervisión que se debe mantener sobre los maestros. Pero todo esto, al final, uno puede ir visualizando que los maestros también necesitan no solo dignificarse, porque efectivamente en el propio ministerio hay una división entre algunas personas por los sindicatos a los que pertenecen. Creo que hay que pensar más que en esas divisiones, en reunificar al maestro para que cumpla con sus objetivos, que es enseñar a los niños y a los jóvenes, que se ha perdido. Pero yo también entiendo los graves y grandes problemas que los maestros tienen en la actualidad. Simplemente uno. Las maras han tomado las escuelas en áreas rojas y en la ciudad capital. Y los maestros lo saben porque me lo han comentado. Y el problema es cómo hacemos para que efectivamente en los años venideros podamos nosotros tener maestros con el respaldo oficial, sabiendo que la delincuencia y la criminalidad está también dentro de las propias escuelas. Ahora escucharemos la propuesta de Rudy Guzmán, presidenciable del partido Nosotros. La capacitación del docente, como lo dije en el tema anterior, es importante. Cuando llega un docente a causar trabajo alta en el Ministerio de Educación, solo le exigen y no se acuerdan de él para darle un premio o beneficiarle de alguna otra manera, menos capacitarle. Solo son exigencias. Y de alguna otra manera también viene el tema del abandono, del respaldo del ministerio hacia el docente. Es muy importante señalar que para tener docentes capacitados tiene que darse una alianza público-privado, porque si no se da esa alianza de público-privado, no enriquecemos los contenidos que van a tener cada maestro en cada grado y en cada aula donde ellos hacen su trabajo educativo. Es muy importante señalar que todo esto es también en cuanto al sistema de respaldo que debe tener el maestro, el docente del ministerio, para que él se sienta protegido, se sienta cobijado, para tener los temas enriquecidos, para que en el tiempo próximo, futuro, tenga el conocimiento adecuado conforme a la tecnología que nos abarca hoy en todo sentido. A nivel nacional tenemos nosotros escuelas en situaciones de calamidad. Tenemos maestros y maestros que están por la necesidad de ganar un dinero, no por su, se puede decir, benevolente de la enseñanza hacia la educación. Recordemos que si tenemos a un maestro remoderado, tenemos a un maestro con calificaciones altas en capacitación de contenido, los niños van a aprender y van a aprender temas muy importantes a nivel nacional y mundial. Gracias. Presidenciable del Partido Bien, Giovanni Reyes, le escuchamos. Muchas gracias. Queridos guatemaltecos, la situación es absolutamente indiscutible en el sentido, primero, de reconocer que las columnas de contención y las columnas de sustentación de todo nuestro sistema educativo son los maestros, eso es indiscutible. Entonces es indiscutible también que tengamos que abordar el problema de la reivindicación de los maestros, una reivindicación que puede ser directa, que puede ser además indirecta y de contexto.
En ese sentido, una de las principales funciones es la actualización de manera permanente, de manera recurrente en cada una de las diversas especializaciones que hay del magisterio en un sentido horizontal y en un sentido vertical, la preprimaria, la primaria, la prevocacional, la vocacional y la universitaria. Se los digo porque una de los principales recuerdos que yo tengo en función de la efectividad del magisterio en Guatemala es que antes de ser migrante, hace 32 años, durante 12 años yo fui profesor universitario. Incluso antes de haberme graduado, tuve la oportunidad de trabajar con los padres jesuitas en la Universidad Landívar y recuerdo con mucho aprecio que en la rama de física y matemáticas que tenía yo a mi cargo, las actualizaciones eran algo fundamental. Entonces, parte de la reivindicación es el salario, indiscutiblemente. Parte de la reivindicación es también la actualización y generar esa especie de mística. Estoy de acuerdo con ese punto que me parece muy valioso. No se trata solamente del desempeño de un trabajo, se trata del ejercicio de una vocación y de un ministerio para llevarlo a cabo. Entonces, la dignificación del gremio magisterial y otra medida que nos aseguraría una innovación de carácter permanente, crear un consejo. Si yo fuera el presidente del Ejecutivo de Guatemala, si ese fuera el caso, creo el Consejo Consultivo Presidencial sobre la situación del magisterio y de esa manera tenemos una actualización de carácter más permanente. Muchas gracias, muy amables. Gracias, presidenciable. Ahora escuchemos la propuesta de Rudy Olexan Mérida del Partido Humanista. Muchas gracias. Los maestros también son producto del mismo sistema educativo arcaico y del pasado que hay que resolver. Y si los maestros están al frente de este nuevo modelo educativo que queremos crear, un modelo más humano, un modelo que piense en el ser humano y que recuerde toda persona que la palabra etimológicamente educar quiere decir extraer del ser humano lo que está dentro, es decir, sacar los talentos que cada ser humano tiene, y es un sistema educativo individualista. Entonces el maestro se tiene que preparar para salir de esa tradición que tienen de evaluar a todos los alumnos por igual, y en su propia capacitación. Hoy ya sabemos que hay distintas clases de inteligencia, no se pueden evaluar los alumnos sobre la base de un mismo examen, solo memorizando, midiendo la capacidad cognitiva, solo para ver esos temas, sino que hoy se sabe también que es más importante el cociente intelectual emocional que el simple cociente intelectual, de manera que un maestro tiene que estar generando una serie de innovaciones en el plan educativo. Por supuesto que el maestro debe ganar bien y que cada curso de preparación que reciba un maestro se irá incrementando un bono para que vayamos saliendo. El modelo también del magisterio habrá que irlo cambiando, porque no se trata hoy día solo de enseñar matemáticas, idioma español, estudios sociales, sino que ya hay que enseñar tecnología, y ese ya se requiere otro tipo de magisterio, otro tipo de profesores que lo van a enseñar. No creemos nosotros que sea simple, es una inversión muy grande, pero hay que transformar el modelo educativo. Yo sé que en 4 años no es suficiente, pero hay que empezar ya a trabajar la educación. Tenemos que invertir en educación. La parte más importante de la inversión y que justifique un presupuesto es lo que le dediquemos al Ministerio de Educación. Por supuesto, también controlar cada centavo, que no se pierda, y empecemos a trabajar ya para ser competitivos en el tema educativo, para no ser un país doblemente analfabeto, porque si tenemos alumnos que no conocen y no aplican la tecnología, somos un país doblemente analfabeto. En este momento haremos uso del derecho de réplica solicitado por Rudy Guzmán del partido Nosotros. Muchas gracias. Yo le pregunto al señor diputado, ¿por qué hasta ahora lo dicen que hay necesidad de hacer un cambio en el Ministerio de Educación si ha tenido ahí 2 periodos y viene de casi de 1990 en el Congreso de la República? ¿Y por qué hasta hoy menciona que hay que hacer reformas? Mis estimados amigos, es muy importante señalar que el populismo no debe de existir en esta campaña. Gracias.
Candidato del partido PIN, Luis Lam, es su turno de responder. Muy bien, la capacitación de los maestros es esencial, son el pilar del sistema de educación. Y maestro etimológicamente viene de esa palabra magis, que significa el que es más. Y así que nosotros tenemos que darles estas herramientas para que ellos sean cada vez más preparados, cada vez más capacitados en cada una de las áreas que ellos enseñan. Y ahora necesariamente, como un partido de una nueva generación política, un partido de jóvenes, queremos que todos nuestros maestros sean debidamente capacitados en el tema tecnológico. No podemos seguir enseñando y no podemos seguir en una docencia que desde hace 40 años se aplica el mismo método o el mismo sistema. Por el contrario, nuestros niños deben de ser preparados ahora, no solo en cuestiones teóricas, sino más que todo prácticas, para que ellos puedan realmente ser utilizados en su vida, en su desarrollo como adultos, en sus oficios o en sus profesiones. Así que los docentes deben de ser capacitados y proveídos de la tecnología y de los equipos adecuados para enseñar. Por último, quiero decirles que nosotros pensamos en hacer, sí, alianzas público-privadas para nuevos centros educativos. Hacer alianzas con fundaciones que se dedican a educación, con organizaciones que se dedican a educación y con iglesias, para que en alianza público-privada se generen nuevos centros educativos en los cuales los maestros ahorita del sector público puedan emerger a estos nuevos centros educativos y tener mejores salarios. Además de la inversión directa del voucher educativo, con estas alianzas público-privadas en nuevos centros educativos, definitivamente nuestros niños tendrán una mejor educación. Gracias, candidato, por su respuesta. Les pedimos a los candidatos también para que en el momento que soliciten el derecho de réplica puedan levantar muy bien su mano, de forma que nuestro equipo de producción también los pueda observar. Y hace unos momentos teníamos una alusión directa, por lo tanto le damos el espacio de los 30 segundos del derecho de réplica a Rudy Olexan Mérida del Partido Humanista. Muchas gracias. Parece que Guzmán tiene el mismo estilo de la suegra, mentir y acusar. Yo nunca he sido presidente de la República y no es cierto lo que dijo. Y es más, el partido que más diputados tiene es la UNE, partido del cual el partido que él aquí representa es un satélite. Así que quiero hacer esa aclaración. Yo nunca he sido presidente de la República ni vengo desde el 90 de diputado. Muchas gracias. Muy bien, es momento en este instante de hacer un contacto con nuestros anunciantes. Le invitamos cordialmente a que no nos cambie porque volvemos de inmediato con más acá en Foro y Debate Electoral 2023. Amigos y amigas televidentes, muchas gracias por continuar acá acompañándonos en Foro y Debate Electoral 2023. Tenemos más información que compartirles. Así es, estamos abordando la temática de educación y hay que recordar algo, hay miles de maestros que se encuentran sindicalizados y es importante también tratar este tema porque recordemos que educación, el Ministerio de Educación cuenta con más de 70 sindicatos. El más grande es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el STEG, que recordemos que hace ya varias semanas paralizaron la educación por 2 días y lograron que en el Congreso de la República se suspendiera una iniciativa de ley que los sindicalistas no querían. Por eso es importante también poder tratar con ustedes, candidatos, cómo van a tratar ustedes el tema de los sindicatos. Y la pregunta en específico es, ¿cómo será la relación que tendrían ustedes de llegar a la presidencia con los sindicatos? ¿Dócil o de autoridad? Iniciamos con el presidenciable de Mi Familia, Julio Rivera Clavería. ¿Cuál es el gran objetivo de un dirigente sindical? Velar por los intereses de sus afiliados al sindicato. Velar porque efectivamente se cumpla con los objetivos a la institución que representa. Y siempre estar atento a que efectivamente el trabajo que se desarrolla en la institución se cumpla. Por lo tanto,
Yo soy un hombre de vocación democrática. Creo profundamente en la ley. Creo que la Constitución política y las leyes de la República definen cuál es la forma de tratamiento que debe existir entre los diferentes estamentos del organismo ejecutivo. Yo creo que la autoridad es fundamental. Quien no ejerce la autoridad, siendo presidente de la República, hace que efectivamente se lleguen a acuerdos oscuros en los que transita la corrupción de un lado a otro sin ningún tipo de control. Por eso es que es tan importante que efectivamente el Ejecutivo, en este caso su próximo presidente del Partido Mi Familia, tenga la autoridad suficiente para ordenar las diferentes instituciones del país. No va a ser fácil, porque yo lo sé, pero tenemos que iniciar por respetar la Constitución y por respetar las leyes del país. Lo que no se ha hecho durante muchos años y que es lo que ha permeado de corrupción todas las instituciones, incluido el Ministerio de Educación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que efectivamente el derecho a la protesta, el derecho de petición, son derechos constitucionales, pero que se deben de hacer en el marco regulatorio de la ley. Y eso es lo que se ha perdido en el país. Hoy todo el mundo cree que puede hacer lo que le pele la gana sin tener en cuenta que efectivamente puede ser puesto a disposición de los tribunales por incumplir la ley o la propia Constitución política. Y yo sí voy a ejercer con autoridad el puesto de presidente de la República de Guatemala. Candidato del partido Nosotros, Rudy Guzmán, es su turno de responder. Muchas gracias. Está en Constitución el respaldo a los temas sindicales. El Código de Trabajo también lo menciona, está el respaldo. Sin embargo, hay unos cuerpos sindicales que se sobrepasan. Y ahí es el problema. Cuando ellos pasan esa barrera, vienen los problemas. Ejemplo, muchas maquilas se han ido de Guatemala por el tema sindical. Es bueno mencionar que hay unos sindicatos que son buenos, son aceptables, porque hay también muchos patronos que violan el aspecto laboral. Pero cuando aquellos sindicatos ya se sobrepasan, ejemplo, 75, 78 sindicatos en el Ministerio de Educación, es una barbaridad. Entonces, ¿qué se puede esperar si está intervenido por tanto sindicato a beneficio de ciertas personas? Aquí hay dos situaciones bien claras. En el momento que yo sea el presidente de la República, hay que cumplir la ley. Si hay respeto conforme a los estatutos de un tema sindical y no pasan sobre ello, no habrá ningún problema, porque siempre estaremos nosotros marcados en la ley y cumpliendo lo que es la ley. Es decir, haremos en el momento preciso los cambios y las decisiones de conformidad a la Constitución y mandato constitucional de un presidente de la República. Gracias. Gracias, presidenciable. Ahora le damos el uso de la palabra a Giovanni Reyes, presidenciable del partido Bien. Muchas gracias, queridos guatemaltecos. Cuando se elige a un presidente de la República, se está eligiendo, hay diferentes enfoques, pero los enfoques esenciales son dos. Usted está eligiendo al gran administrador de los recursos públicos de un país, un administrador que debe velar con esos recursos para encauzar al país que nosotros queremos, los objetivos de país que tenemos. Entonces ordenemos la situación, porque dar elementos de criterio aislados terminamos con una colcha de retazos que no tienen mayor coherencia. ¿Qué país queremos? Un país competitivo, un país productivo, un país justo, un país libre y un país solidario. Entonces, las acciones deben encaminarse dentro de ese cauce, con tres plataformas muy bien claras: democracia, desarrollo económico social íntegro del ser humano y procesos de innovación. Entonces,
necesitamos un documento que sea estratégico y que nombre el gran acuerdo social que tenemos en este país y en los demás países en general. Ese documento estratégico que norma nuestras relaciones es la Constitución. De manera que, tomando en cuenta ese contexto, los sindicatos tenemos que revisar profunda y estructuralmente los alcances que tienen los acuerdos, los convenios que se han realizado, porque necesitamos, no solamente el presidente es el gran administrador, sino es la primera persona que al frente del Ejecutivo tiene que estar velando por el bienestar de la población del país. Tenemos que hacer una revisión de esas situaciones. No me tome a mal, el sindicato es indispensable en la vida democrática de un país, pero así como hay derechos, hay obligaciones. Y yo sigo creyendo que el magisterio, así como la universidad, el magisterio es parte de lo que debe ser la reserva moral e intelectual de toda la sociedad. La ley determina y el respeto al derecho del otro es el límite de mi respeto, donde ahí se ubicarían acciones que no pueden ser tolerables, como por ejemplo extremas de violencia o bloqueos. Candidato Rudio Lexan Mérida, del Partido Humanista, escuchamos su respuesta. Un presidente jura cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Yo voy a garantizar como presidente los derechos del Magisterio Nacional, los derechos de cada maestro, de cada profesor, sin intermediarios, porque yo sí reconozco que hay causas sociales y ese es el origen de los sindicatos, no porque estamos pasando una causa determinada o porque un personaje está manipulando al propio magisterio, vamos a terminar con el sistema educativo del país. Yo los voy a convocar inmediatamente de tomar posesión a hacer un acuerdo nacional con todo el magisterio para iniciar el proceso de sustitución de ese modelo educativo actual, arcaico y anticuado, para dar paso a un modelo educativo propio del siglo XXI. Los maestros van a ser bien atendidos, los maestros serán capacitados permanentemente, los maestros son el recurso más valioso que tiene el Estado para hacer este cambio de modelo educativo. No podemos seguir con este tipo de modelo educativo. Sin embargo, los sindicatos, cuando no cumplan, los maestros, cuando no cumplan con la ley, también hay que aplicarle la ley. En muchos ministerios igualmente hay una serie de huelgas, ya el propio gobierno ya no quiere nombrar renglones 011 precisamente por las huelgas y que ya no cumplen con sus funciones. Y en el caso de un maestro, que un maestro abandone una escuela, eso sí es complicado. Que una organización de maestros tenga una huelga por intereses particulares, por intereses políticos o de otra naturaleza, eso va a afectar el cambio que estamos planteando de la educación. Queremos una educación completa, íntegra, del siglo XXI, con tecnología, y el magisterio representa el recurso más valioso, y tenemos que irle enseñando nuevas técnicas educativas propias de estos tiempos, donde ya se reconoce las distintas clases de inteligencia, las inteligencias emocionales, y trabajar por el sistema de evaluación escolar, que es el que no está funcionando. Y en fin, hay que hacer un acuerdo con el magisterio y con una mente amplia y positiva para poder salir adelante. Muchas gracias. Ahora escucharemos la propuesta sobre cómo será la relación que tendrá con los sindicatos, dócil o de autoridad. Escuchemos qué propone Luis Lam, del Partido PIN. Definitivamente debo dar una respuesta que será con autoridad. ¿Y por qué con autoridad? Porque el presidente de la República es el jefe del Estado y no tiene que doblegarse a ningún grupo de presión ni ningún grupo social que no quiera más que el beneficio real de la población guatemalteca. Y tenemos que decirlo de manera frontal. Hay sindicatos, no solo en el Ministerio de Educación, sino en otros ministerios e instituciones públicas, que no quieren el beneficio de la población, sino que los líderes sindicales quieren sus propios beneficios y sus propios privilegios, y eso también se llama corrupción. Así que la corrupción se combate con autoridad, con mano firme, con pie de hierro, con vara de hierro.
Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que queremos hacer. Yo estoy siguiendo un principio y es que nadie tenga en poco tu juventud, sino que ejerce la autoridad de la posición en la que estás. Y si yo tengo la oportunidad de ser presidente de este país, la voy a ejercer con todo el peso y el imperio de la ley. Y voy a privilegiar los beneficios y los verdaderos derechos de los docentes, de los maestros y por sobre ellos de la educación de nuestros niños en este tema del sistema de educación nacional. Ya basta de darle privilegios a líderes sindicales y poner a los niños hasta abajo. Aquí vamos a subir a los niños al lugar que les corresponde y les vamos a dar la educación que ellos merecen. Y sí, lo que los sindicatos reclaman está acorde a los beneficios de los niños y de los jóvenes en su educación, entonces empataremos en una agenda común, pero eso es lo que privilegiaremos. Muy bien, llegamos al punto en donde cambiaremos de temática. Hablaremos ahora de la salud en nuestro país. El sistema de salud es de gran importancia para cualquier población en el globo terráqueo. Esta debiese proporcionar, por ende, protección social de la salud e igualdad de acceso con una atención basada en calidad. Se habla también de una red hospitalaria de primera línea. Candidatos, queremos contextualizarlos en el siguiente punto. La red hospitalaria en nuestro país se encuentra definitivamente con serios problemas de abastecimiento. La pregunta en concreto para ustedes 5 es la siguiente. ¿Cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales en Guatemala? Escucharemos la propuesta de Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia. Combatiendo la corrupción a fondo. La compra de las medicinas es la máxima expresión de la corrupción en el país. Los monopolios y los oligopolios fijan los precios. Yo le pregunto a los guatemaltecos que me están viendo, revisen los precios de las medicinas en Guatemala. Cuando uno hace la comparación con medicinas de otro país, México, El Salvador, una medicina que aquí le cuesta 1,000 quetzales, allá le vale 400 quetzales o en México le vale 350 quetzales. Aquí los precios lo fijan 3 o 4 grandes empresas que se coluden para que efectivamente esos precios sean en los que usted tenga que comprar o que el gobierno tenga que comprar. ¿Cómo voy a garantizar? Combatiendo la corrupción, porque la corrupción también está en el Ministerio de Salud. Y lo primero que vamos a hacer es colocar a los mejores hombres o mejores mujeres a cargo de ese ministerio y efectivamente controlar y supervisar los precios en lista por cada hospital y abastecer los puestos y centros de salud a nivel nacional. Son 1,600 puestos de salud y 410 centros de salud. Por lo tanto, garantizar la compra de la medicina de manera transparente para que llegue a los guatemaltecos va a ser un objetivo real. Y yo me voy a preocupar porque efectivamente nunca más en Guatemala se sobrevalúe la medicina o cualquier otro producto que tenga relación directa con los guatemaltecos y que los beneficie a ellos. Me parece inhumano lo que se ha venido haciendo durante muchísimos años, en los que simple y sencillamente se embolsan el dinero de esas medicinas sobrevaloradas los propios funcionarios que trabajan en esos ministerios o más arriba. Gracias, candidato Rivera Clavería. Planteamos la pregunta entonces que estamos en este momento realizando a los candidatos y es ¿cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% de los centros asistenciales? Escuchamos la propuesta de Rudy Guzmán del partido Nosotros. Muchas gracias. Simplemente tener una logística de las bodegas centrales en donde se resguarda la medicina y que tenga ese movimiento, recurso mobiliario se puede llamar, para que todos los centros estén abastecidos. De esa manera también tener esa capacidad de inventario que hoy no se tiene. Es muy importante que esa logística sea propia o sea alquilada,
pero es importante tenerla para que los centros educativos, los centros estén bien en el tema de las medicinas. Cabe mencionar que hoy no lo tenemos. Igualmente, no la tenemos por el mismo monopolio que existe en Guatemala, porque la ley de competencias aún está engavetada hace 15 a 20 años y ningún diputado que nos representa hoy tiene la gallardía de decir que esa ley de competencia es urgente para Guatemala, porque somos el único país que no la tiene. Ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora escucharemos al presidenciable del Partido Bien, Giovanni Reyes. Muchas gracias, queridos guatemaltecos. Es absolutamente indiscutible la responsabilidad que tiene el Estado en el aprovisionamiento, en la dotación de los centros de salud y sobre todo en los servicios de salud, especialmente de primero y segundo grado de complejidad. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Tienen que ser recursos muy bien administrados. Insisto, cuando usted elige a un presidente, elige al gran administrador del país y su preparación es absolutamente fundamental. ¿De dónde salen los recursos? Coincido con quienes se han pronunciado a favor de controlar la corrupción para que de ahí sean excedentes que puedan ayudarnos para esa situación. Esto me lleva a enmarcar el contexto de nuestra matriz fundamental de plan de gobierno. Dos elementos de cimiento: lucha contra la corrupción y lucha contra el clima de inseguridad que tienen muchas de los hogares, muchas de las ciudades del país. A partir de esos dos cimientos, el contexto en donde se ubica la salud y la educación. Eje primero, alimentación y nutrición, que tiene que ver con salud preventiva. Eje segundo, creación de empleo, infraestructura y tecnología. Y número 3, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa preferentemente. Y eje número 2, Y eje número 3, la salud y la educación. Entonces, en ese sentido, la lucha contra la corrupción, ese es uno de los aspectos. El otro de los aspectos es generar excedentes a partir de fuentes de financiamiento alternas. No tengo todo el tiempo para explicar esto, pero se los dejo ver como un planteamiento genérico. Nosotros tenemos un modelo de generar excedentes fiscales, excedentes monetarios que nos ayudan para las metas del gobierno. Es un modelo 25-15-5-4-3. La secuencia indica que tendríamos la generación por lo menos de 52,000 millones de quetzales en 2 años para estas iniciativas. Y un último dato: tenemos que tener cuidado con eso de los monopolios. Hay monopolios funcionales y hay orgánicos, que muchas veces no son deseables, pero hay monopolios naturales que son indispensables para el desempeño de una sociedad. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, candidato Reyes. Escuchamos ahora a Rudiolexan Mérida del Partido Humanista para que nos pueda dar a conocer cómo va a garantizar el abastecimiento en un 100% en los centros asistenciales. Hay que decir la verdad y es un momento oportuno. Uno de los principales, si no el principal proveedor de medicinas es el señor Alejos, que no sé si está preso todavía, que fue secretario privado del gobierno de Colón, y ahí viene la corrupción, y en eso sí estoy de acuerdo. Ahí se marca la corrupción, ahí hay que pagar favores políticos, y hoy que estamos en campaña, ustedes se pueden dar cuenta de qué partidos son los que gastan más recursos, que van a los lugares en helicóptero y que tienen cómo gastar, y luego vendrá la factura, que es precisamente el costo de las medicinas. Al igual que la educación y la red vial, las carreteras, yo voy a declarar desastre público todo el sistema de salud, porque no hay hospitales, no hay centros de salud. Solo tenemos un hospital a nivel nacional que puede llamarse hospital nacional, que es el Roosevelt. Los demás no llenan ese contenido, ese calificativo, y así nos podemos garantizar que teniendo los recursos necesarios para la infraestructura hospitalaria, pero para la contratación de los médicos, de las enfermeras, y que sea atendida toda la población, necesitamos muchos recursos, de manera que para poder garantizar el abastecimiento de todos estos medicamentos que se necesitan, hay que hacer una declaratoria para tener un financiamiento directo, que es el mecanismo que yo estoy planteando, y no
tener carestía de recursos, hay que gastar en la salud y en la educación. La visión del Partido Humanista es desarrollo humano, y esto es salud, educación, trabajo digno. Tenemos que invertir en la educación y tenemos que encontrarle el modo a la inversión y no oponernos al gasto de la salud, porque la salud es la vida misma. Tenemos que gastar cada centavo y, por supuesto, tenemos que proteger que no se roben el dinero, que no sea para campañas políticas, que no tengamos que ver otra vez un gobierno en el cual los principales financistas políticos del partido que pudiera ganar, que se los garantizo que conmigo no será así, fueron los proveedores o seguirán siendo los proveedores de los medicamentos del país. Candidato del partido PIN, Luis Lam, escuchamos su respuesta. ¿Cómo vamos a abaratar el precio de los medicamentos para el beneficio de la población guatemalteca? En el Partido Integración Nacional PIN tenemos 4 acciones. La primera acción es la eliminación de los aranceles y de impuestos de importación a las medicinas. De esta manera, de inmediato tendrá que bajar el costo significativamente del precio de los medicamentos, eliminando impuestos de importación y aranceles. La segunda acción es la apertura total de las fronteras. Mire, ciudadano guatemalteco, ¿cómo es posible que usted solo cruza la frontera de Guatemala con El Salvador o de Guatemala con México e inmediatamente del otro lado de la frontera el costo de la medicina es 50%, 60%, 70% más barata, solo por cruzar la frontera? Eso significa que los gobiernos no han trabajado para usted y para su beneficio. Así que vamos a aperturar las fronteras, que entre todo el medicamento de todas partes del mundo, de manera que usted tenga el acceso de pagar el medicamento que usted desee. Como tercera acción, vamos a eliminar la burocracia en los registros sanitarios. ¿Por qué? Porque esto es lo que crea la corrupción. Eso que dijo uno de los candidatos acá es cierto. La industria farmacéutica ofreciendo 40 millones de quetzales de financiamiento electoral ilícito. Esa es la realidad de nuestro país. Burocracia para proteger monopolios en el sector de la medicina. Nosotros, como una nueva generación política de jóvenes, queremos acabar totalmente con esto. Venimos presentándonos con las manos limpias, sin ningún tipo de financiamiento de este tipo, ni ningún otro tipo ilícito, y diciendo que queremos acabar con todos estos sectores que solo han servido para corromper a nuestro país y han servido para destruir cada uno de los sectores en nuestro país. Así que la cuarta acción es acabar con la corrupción. Gracias, candidatos, por sus respuestas sobre estos planteamientos que les hemos realizado en el tema de salud. Llegó el momento de hacer una pausa. Lo invitamos para que siga con nosotros en Foro y Debate Electoral 2023. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Así es, continuamos en Foro y Debate Electoral 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos abordado ya la temática de educación y ahora estamos abordando temas sobre la salud en nuestro país. Actualmente hay 17 profesionales de la salud por cada 1000 habitantes, cuando el mínimo debiese ser 45. A los 5 candidatos les preguntamos, ¿cómo incrementará el personal calificado en el sistema de salud y dignificar su trabajo? Iniciamos con Julio Rivera Clavería, presidenciable del partido Mi Familia. Vean lo irónico que somos los guatemaltecos. En la época de la pandemia se calificaba a los doctores y a los trabajadores de la salud como héroes. Hoy resulta que ya están olvidados porque la pandemia ya pasó. Y la realidad es que lo primero que hay que hacer es dignificar a los profesionales de la medicina y a los trabajadores de la salud. Un médico que ha trabajado muchísimos años en la universidad para graduarse y llega a un puesto de trabajo, gana 8,000 quetzales. No puede ser, simplemente no puede ser. Pero aparte de eso, muchas veces llegan al ministerio por contrato
y la realidad es que ni siquiera se les da la opción de tener una plaza permanente. Para el 2030, en Guatemala, según UNICEF, se van a necesitar 4.000 puestos de salud. Hoy tenemos 1.600, o sea que nos faltarían 2.300. Yo les puedo asegurar a todos los guatemaltecos que no hay una proyección para el 2030 de cómo construir y cómo implementar el número de trabajadores y de profesionales de la salud. Creo que eso es fundamental entenderlo, y esas proyecciones deben de mantenerse y hacerse de manera constante para que efectivamente el país pueda tener un rumbo de hacia dónde llevarlo. Creo que en estos momentos los profesionales que se han sumado al 011 no pasarán de 5.000. Y en Escuintla, mi tierra, saludo a todos mis paisanos, simplemente uno tuvo oportunidad de ir al 011. Por lo tanto, quedan 34.000 más o menos pendientes de poder ir a las plazas permanentes o fijas 011. Yo creo que es muy importante tener claridad absoluta de lo que hay que hacer, no solo en todos los ministerios, pero especialmente en salud, porque eso, cuando no se atiende adecuadamente, mata gente, y eso no se vale en un país en el que efectivamente la gran mayoría de la población vive en altos niveles de pobreza y pobreza extrema. Muchas gracias por su respuesta, candidato Rivera Clavería. Estamos trabajando la pregunta siguiente: ¿cómo incrementará el personal calificado en el sistema de salud nacional y cómo dignificará su trabajo? Es turno de responder del candidato Rudy Guzmán por el partido Nosotros. Muchas gracias. Es simplemente 12.000 millones y centavitos que tiene el Ministerio de Salud como presupuesto. Claro, no alcanza, porque la mayoría se va en temas administrativos. Sin embargo, los médicos, las enfermeras son tomadas en cuenta cuando hay algún desastre. Luego de ahí se olvidan de la persona, se olvidan de que salvó una vida y se olvidan de todo. Es muy importante mencionar que es urgente darle más presupuesto al ministerio para que los médicos tengan un poquito más de salario. Pero sería populista si yo les puedo decir aquí que les voy a solucionar ese problema. No, tiene que pasar por el Congreso de la República para que los diputados que de ahí nacieron, porque de hoy no hay ningún diputado que nos represente al pueblo de Guatemala, porque todos son unas lacras, unos grandes corruptos del pueblo y sangrijuelas tomándole la sangre al pueblo de Guatemala. Mis amigos, muy importante el presupuesto, muy importante tomar en cuenta que los que salvan la vida deben de ganar mucho más. Por eso es de que muchos guatemaltecos en su profesión buscan otras oportunidades en otros horizontes, como irse de Guatemala. Gracias. Gracias, presidenciable Guzmán. Ahora escucharemos cuál es la propuesta para incrementar el personal calificado en el sistema de salud y dignificar su trabajo del presidenciable Giovanni Reyes del partido Bien. Muchas gracias. Queridos guatemaltecos, yo creo que está fuera de toda duda que lo que necesitamos, y esta es una propuesta integral a la complejidad del problema de salud que tiene Guatemala, con grandes dificultades casi por donde se le vea, en lo preventivo, en grado primero de complejidad, en grado 2, grado 3, grado 4 de complejidad, por donde se le vea. Es la propuesta de una reforma del sistema de salud. Nosotros, así como queremos plantear una reforma del sistema educativo, una reforma en el sistema de salud que sería una respuesta integral, que sería una respuesta de política de Estado más que de política de gobierno, de ser la situación donde yo puedo encabezar como presidente de la República. Si esa fuera la situación, subrayo, producto de la elección. Primero, una reforma en el sistema de salud para verlo de una manera integral, sostenida y como política de Estado. Número 2,
dignificar el rol de los médicos, del personal paramédico, de las enfermeras, de todo el personal que nos asiste y que heroicamente, coincido con estos adjetivos de los colegas, se enfrentaron en primera línea a la pandemia cuando no sabíamos cómo era la situación. Entonces, una dignificación del personal de salud, como era también indispensable, fuera de toda duda, una dignificación del magisterio en el punto que hemos tratado de la educación. Tercero, una reestructuración y una revisión a fondo de los tipos de contrataciones para no caer víctimas o que el personal de salud caiga víctima de esa situación atiborrada, caótica, que al parecer no tiene criterios definidos entre 011, 029 y 022. Y en cuarto lugar, una propuesta de enviar, si es posible, de ser posible, en los años que tenemos en el Ejecutivo, 10,000, 12,000, 15,000 muchachos a estudiar ingeniería y salud, medicina, a las principales universidades de Estados Unidos y de Europa, y que regresen para ayudarnos con la consolidación de estas reformas del sistema de salud. Muchas gracias, muy amables. Candidato Rudio Lexan Mérida, del Partido Humanista, escuchamos su propuesta. Muchas gracias. Para incrementar el personal calificado en salud pública, en realidad tenemos que incrementar el presupuesto. Al igual que con educación, como lo expuse en educación, también el sistema de salud hay que transformarlo y eso requiere una gran inversión. No podemos salir adelante con pequeñas partidas presupuestarias, sino que hay que hacer una inversión muy grande en salud pública, que es la vida misma del ciudadano. Hay que invertir también en la arquitectura hospitalaria, contratación, y esos son muchos recursos los que necesita el gobierno. Pero al igual que educación, las carreteras y salud pública, que son estos tres elementos del Estado que yo propongo declarar como un desastre público para poder obtener el financiamiento. Y no solo vamos a resolver el problema educativo y de salud y de carretera, sino que además vamos a generar con esta inversión miles de empleos, y ahí entramos ya a resolver los problemas de la economía, cuando hemos dicho que estamos estimulando el gasto público y el consumo, pero por supuesto el presidente de la República tiene que recuperar ciertas herramientas de carácter económico para poder ir manejando la economía y para poder ir resolviendo ese tipo de temas. Igualmente, en todos los aspectos de la administración hay que descentralizarla. Desde aquí de la capital no se puede resolver todo este aspecto de salud. Tenemos que involucrar a gente de la gobernación departamental, al propio gobernador departamental, a los alcaldes se tienen que involucrar en este tipo de temas. Los alcaldes tienen que tener facultades para resolver temas en salud pública y en educación, para ir cambiando y transformando la mentalidad de la autoridad guatemalteca con un gobierno descentralizado que cuide los recursos, que sea transparente, que sea austero y sobre todo que confíe en toda la población, porque también la auditoría social funciona mejor si los recursos se descentralizan, y va a haber una gran inversión en materia de salud pública. Gracias, candidato. Escuchamos ahora la respuesta de Luis Lam, del partido PIN. Muy bien, definitivamente nosotros vamos a aumentar el personal que atiende los servicios hospitalarios para la población, pero no se trata solo de aumentar el personal, sino de tener personal calificado. Actualmente lo que se invierte directamente en tema de salud es únicamente el 2% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Yo lo que quiero hacer es duplicar en 4 años este porcentaje, y por lo menos que el 4% del Producto Interno Bruto realmente sea el reflejo de la inversión de nuestro gobierno en tema de salud. Los datos que yo tengo en tema de personal es que actualmente hay arriba de 47,000 personas trabajando en el sector de la salud. De estos, 124 directivos, profesionales médicos arriba de 8,000, técnicos, enfermeros, enfermeras arriba de 17,000. Pero escuche usted eso, personal administrativo
toda la burocracia dentro del sistema de salud, arriba de los 4.000, casi 4.500 personas trabajando en tema administrativo. Déjeme decirle, usted no necesita 4.500 personas administrativas para el sistema hospitalario. Así que hay que hacer una readecuación del personal para tener más médicos, para tener más enfermeras. En el Partido de Integración Nacional PIM queremos crear 4 hospitales, 1 por región, norte, sur, oriente y occidente, totalmente funcionales, para que la gente no tenga que viajar del interior del país hasta la ciudad capital, porque no hay médicos competentes, especialistas en las diferentes enfermedades, sino que por lo menos exista uno completamente funcional. Y como último, queremos desmonopolizar totalmente el ICS, que el trabajador tenga la opción de elección conjuntamente con el empleador de decidir si continúa con el ICS o si bien decide tener un seguro médico privado con un fondo de pensión. Claro, esto requiere una reforma legislativa y es lo que nuestros diputados harán. Muy bien, muchas gracias a los 5 candidatos por esta ronda de respuestas. Es tiempo de hacer un nuevo contacto con nuestros anunciantes. Le invitamos a que no nos cambie porque volvemos enseguida acá con todos y todas ustedes. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Foro y Debate Electoral. Estamos tratando temas sobre la salud de nuestro país con los 5 candidatos que nos acompañan esta noche. Así es, Andy. Y ahora, candidatos invitados en esta noche, quiero contextualizar con ustedes el siguiente tema y vamos a trabajar acerca del ICS. El Estado es precisamente el mayor deudor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Escuchen esto, le adeuda 60.000 millones de quetzales. La pregunta en concreto para los 5 es la siguiente: ¿cómo y de qué manera coadyuvará usted para pagar la deuda al ICS? Escucharemos la propuesta de Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia. En el partido Mi Familia nosotros hemos considerado que efectivamente es una irresponsabilidad total no haber cancelado desde hace muchos años una deuda que cada vez se va incrementando mucho más. Y yo tengo un dato que no son 60, sino son 62.000 o un poco más ya en este año. Por lo tanto, resulta importante, primero, revisar algunas propuestas que yo consideraría que son viables. Una es, por ejemplo, el pago de una cantidad determinada anual al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por 2, 3, 4 periodos presidenciales para ponerse al día y de esa manera cumplir con el pago de la deuda. La otra es en especie, es decir, por ejemplo, el Estado, el gobierno central tiene tierras y yo creo que el ICS en estos momentos necesita muchísima tierra para la construcción de algunos de sus hospitales. Por lo tanto, podría darse también en una forma de pago tierras. Pero hay algo que yo considero que también es sumamente importante y es la coordinación de la salud dentro del propio Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aún también para la compra de la medicina. Es decir, hay varias alternativas aparte del pago de la deuda que está afectando hoy la invalidez, la vejez y la supervivencia en los jubilados del ICS. Y esa parte es la que no se ha querido entender el daño que se le está haciendo a todos los jubilados del ICS, porque está afectando hoy la vejez, la supervivencia y la invalidez. Creo que es muy importante que el gobierno central tome cartas en el asunto y durante mi gobierno, el gobierno de Julio Rivera Clavería, nosotros vamos a hacer que esa deuda se cumpla a cabalidad. No hay otra opción porque se está afectando la jubilación de cientos y cientos de guatemaltecos que tienen en el ICS la única forma de asistencia en salud. Muchas gracias, candidato Rivera Clavería.
Escuchamos ahora a Rudy Guzmán del partido Nosotros sobre cómo y de qué manera pagará la deuda del ICS de llegar a la presidencia. Muchas gracias. Esto llora sangre, mis amigos. Pueblo de Guatemala, ustedes pueden ver que aquí hay un diputado, 2 veces, ha estado siempre en el poder y no pueden fiscalizar a las dependencias del Estado para que paguen su ICS, para que paguen el monto patronal. Y aquí hay algo muy importante, pero sí podemos exprimir, sí podemos agarrar del pescuezo a los empresarios para que ellos sí logren pagar sus planillas. Pregúntense ustedes, ¿quiénes son los vividores de la política? Los que no pagan ICS. Funcionarios que no pagan ICS. Diputados que hoy aquí hay un candidato que lamentablemente ha sido representante de la corrupción y no del pueblo. Porque si fuera del pueblo, él mismo fiscalizara los ministerios que no cumplen con el pago a la deuda al ICS. Mis amigos, muy importante mencionar los saldos de caja. Hay ministerios, muchos ministerios que no llegan a gastar su presupuesto. Hay mucho dinero, pero no es justo. No es justo que así como están los empresarios pagando, cumpliendo sus cotas patronales, tengamos un gobierno corrupto. Y no lo estoy diciendo de este gobierno. Hay como 5 o 6 gobiernos que no han pagado porque se les olvida, porque son otras los montos de dinero que ellos se embolsan. Entonces, mis amigos, aquí no nos dejemos engañar por temas populistas, por temas de que si vamos a dar tierra o no vamos a dar tierra. Hay una ley y la ley se tiene que cumplir. Los congresistas es para fiscalizar y eso es lo que en realidad se necesita de una nación, congresistas representantes del pueblo y no vividores del pueblo, como muchos diputados que ahí nacieron, que vergüenza les debería de dar tirándose a la nueva candidatura. Gracias. Gracias, candidato. Vamos a ceder en este espacio los 30 segundos para derecho de réplica de Rudy Olexan Mérida, quien lo ha solicitado, el expresidenciable del Partido Humanista. Adelante. Muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido con el canal por esta invitación y he sido serio y he sido responsable. Los demás compañeros candidatos son serios y se mantienen. Yo creo que a falta de contenido no se puede estar acusando ni prejuzgando la actividad de una persona, que es lo que está haciendo. Yo aquí estoy en calidad de candidato a presidente del Partido Humanista y pido que se respete, porque si no vamos a entrar en una discusión que va a variar el contenido de este foro. Muchas gracias. Cedemos también el espacio de réplica a Rudy Guzmán del Partido Nosotros. Estamos clarísimos, mis amigos. No hay discusión porque somos parte de una situación de corrupción, porque venimos cabildeando en el Congreso ya 2 ocasiones. Además, ser hijo abandonado de un partido político que su candidato se va. También ustedes pueden ver qué representantes del pueblo son. Gracias. Muy bien, ahora escucharemos la propuesta del candidato presidencial del Partido Bien, Giovanni Reyes. Vamos a escuchar cuál es su propuesta acerca de cómo y de qué manera coadyuvará para pagar la deuda al ICS de ser electo presidente de la República. Muchas gracias, queridos guatemaltecos. Esta es una muestra más de gobiernos tercermundistas, de presidentes que pensaron y actuaron más en función del disfrute del valor antes que crear el valor, de presidentes que estaban más en la sociedad del salón que en la sociedad del taller. Yo quiero ser en ese sentido el primer presidente del siglo XXI en función del trabajo constante, de la rendición de cuentas y de los logros. Primer aspecto. Un segundo aspecto, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión del ICS. Está fuera de toda duda que el Estado debe de pagar esa cantidad y mientras más tarde lo paga, tiene que ser pagos compensatorios por las tasas de interés que están trabajando ahí también. De eso no tenemos que
que equivocarnos ni confundirnos y tenemos que tomar nota. Pero tenemos que tener cuidado también porque especialmente el sector de la salud es un conjunto de servicios y las medicinas también de bienes en el sentido de la inelasticidad. El que tiene el poder de un monopolio natural ahí. Dicho esto, yo mencionaría cinco aspectos para la cuestión de los pagos. Primero, negociar un pago integral de política de Estado, un calendario de pagos estructurales. Segundo, un calendario de pagos de contingencia en función de las necesidades que son prioritarias. En tercer lugar, dar prioridad a regiones que están más abandonadas y a servicios específicos relacionados fundamentalmente con la niñez, con la mujer, con la tercera edad. Número 4, coincido con la preocupación de las jubilaciones del ICS. Eso tiene que estar dentro del pago de contingencia absolutamente prioritario. Y número 5, les he mencionado que nosotros tenemos un estudio que nos garantizaría la generación de excedentes financieros que hemos denominado 25-15-5-4-3, que nos redundaría en unos 52 mil millones de dólares en 2 años. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, ahora vamos a escuchar la propuesta de Rudy Olexan Mérida del Partido Humanista sobre cómo y de qué manera pagará la deuda al ICS. Para empezar, hay que pagar la deuda. Hay que ser responsable y reconocer que hay una deuda y que hay que pagarla. Obviamente no se puede pagar en un solo pago por las mismas condiciones presupuestarias del Estado, pero sí una renegociación y de entrada habría que pagar lo que le corresponde a los tiempos actuales, ir negociando el resto pendiente, porque también estoy de acuerdo, hay servicios que se están afectando y no se vale que no se pague ese tipo de deuda y para no afectar a otro tipo de personas como los jubilados y otra serie de servicios que el mismo Seguro Social está prestando. Estamos conscientes de esa necesidad, pero también necesitamos que el mismo Seguro Social, que el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pueda abarcar otros campos, otros aspectos, que se pueda ampliar y que pueda tener este servicio los trabajadores que cuentan con el seguro y pedirle también a los empresarios que presenten y que declaren a los trabajadores que paguen la cuota correspondiente y para que el trabajador tenga también el derecho a ser asistido y recibir el servicio en este caso. Este presupuesto de más de 60 mil millones, si tuviéramos ese dinero es suficiente como para transformar el sistema educativo y el sistema de salud. Es una inversión más o menos de ese tipo y en consecuencia, dadas las necesidades en otros rubros que tiene el Estado, no estaríamos en condiciones de pagar junto o de un solo pago. Hay que renegociarla, hay que revisar aspectos legales. Yo soy de la opinión que hay que pagarla completa, pues, pero sí yo creo que alguna prescripción pudiera existir ya por los años que lleva, pero no tenemos que afectar para nada a los trabajadores y sí incrementar los servicios y queremos tener un Estado responsable. No podemos dar el mal ejemplo a los ciudadanos de que tenemos un Estado que va a faltar a sus obligaciones y especialmente en el Seguro Social, que es tan importante para la salud de los asociados. Presidenciable del partido PIN, Luis Lam. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera pagará la deuda al ICS? La escuchamos. Muy bien, definitivamente hay un principio que es las deudas se pagan y las deudas se cancelan. Así que el Estado definitivamente debe pagar esa deuda al ICS para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social funcione adecuadamente y pueda prestar los servicios hospitalarios a toda nuestra población guatemalteca y que funcione esos servicios. Pero antes de pagar la deuda, yo por supuesto que asumo que de presidente haré el compromiso de establecer un cronograma de pagos de esa deuda, pero antes de pagar esa deuda, primero debemos de arreglar el tema de la corrupción en el ICS. ¿Por qué?
hace apenas unos días salió publicada una noticia en el cual había una compra por sobrevaloración de medicamentos en el ICS de arriba de 250 millones de quetzales. Eso es algo que es necesario investigar, que le pido públicamente también al Ministerio Público que lo haga, porque hay que acabar con la corrupción. Y esta no es la primera vez que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está involucrado en temas de corrupción a los altos directivos que ejercen ahí sus funciones. Así que primero, antes, porque imagínense, ¿para qué le vamos a dar más dinero a estos altos directivos para que continúen haciendo mal uso de ellos? Primero, hay que acabar la corrupción y segundo, entonces, hay que empezar a pagar la deuda. El Partido de Integración Nacional PIN trae como solución a esto la desmonopolización del ICS. Quiere decir que el trabajador con el empleador tienen la libertad de decidir si quieren continuar con los servicios del ICS, porque hay muchas personas que están en desacuerdo, que no quieren continuar con esos servicios, porque no prestan un servicio adecuado, porque no tienen acceso a medicinas, porque no tienen la atención correcta. Así que si desmonopolizamos, y eso requiere una función legislativa, que los diputados del PIN la harán, vamos a tratar de liberar el tema del ICS para un seguro médico privado con un fondo de pensión. Agradecemos a los candidatos por las respuestas al cuestionamiento planteado. Es momento de hacer una pausa. Volvemos enseguida. Por favor, usted siga con nosotros. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Amigos y amigas televidentes, muchas gracias por seguir en sintonía nuestra. Precisamente antes ya de culminar el Foro y Debate Electoral 2023 de esta noche, cada candidato tendrá 1 minuto para enviar un mensaje a los guatemaltecos. Es importante mencionar que en este espacio no hay derecho de réplica, pues es el mensaje final que se tendrá de parte de los candidatos. Vamos a colocar también el cronómetro para que puedan tomar el tiempo de 1 minuto para dar su mensaje final. Iniciamos con Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia. Presidenciable, ¿cuál es su mensaje a la nación? Los guatemaltecos conocen a Julio Rivera Clavería desde hace muchísimos años por los medios de comunicación y al partido Mi Familia, que es un partido nuevo, pero que es un partido que trabaja para el pueblo y que funciona para el pueblo y que piensa en el pueblo y que sabe que efectivamente lo más importante para todos los guatemaltecos es apoyarlos y ayudarlos. Y el trabajo que vamos a hacer durante el gobierno va a ser para las clases populares y la clase media. Y Sandy, la quiero felicitar. Y quiero felicitar a José Damián y le deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias, candidato Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia, por ese mensaje final a la población. Ahora es el turno del candidato presidencial Rudy Guzmán, quien representa al partido Nosotros. Y le solicitamos que en el próximo minuto le brinde un mensaje contundente a la nación. Le escuchamos. Pueblo de Guatemala, este 25 de junio usted tiene la oportunidad de sacar a muchos corruptos que han sido propuestos para saquear Guatemala. Muchos diputados que no nos representan, muchos expresidentes que no nos representan al pueblo, sino lo que hacen es saquearlo. Muchos políticos que quieren agarrar el tema de gobierno para tener enriquecimiento ilícito. Rudy Guzmán es un empresario, nunca ha sido político, vividor de la política, nunca he sido. Más aún, le doy trabajo a más de 12,000 personas en mis empresas. Y aquí estoy dignamente diciéndole que en mi gobierno usted puede tener esa salvación. Guatemala con mucho trabajo y seguridad. Es el turno del presidenciable Giovanni Reyes. Queremos conocer, candidato, cuál es su mensaje final.
Muchas gracias, Sandy, muy amables. Muchas gracias a TN23. Guatemala, el 25 de junio hay una oportunidad, queridos guatemaltecos. Guatemala, no te equivoques. No te equivoques ni te confundas. Si los políticos tradicionales, si los políticos de siempre, los políticos que carecen de preparación, esa es la evidencia y la verdad, gobiernan, van a gobernar 4 años, se los firmo. En 4 años vamos a estar peor, en peores condiciones. No votes tu voto. Mira lo que cada candidato ha hecho con su vida. Mira si ha tenido éxito, si ha sido una persona trabajadora, dedicada, etc. Eso te dará la base para el voto. No votes tu voto. Vota por las opciones del partido bien. Tenemos un plan pensado en la juventud y en la niñez. Vota bien, vota muy bien, vota ultra mega turbo bien. Muchas gracias por su mensaje, candidato Giovanni Reyes, representante del Partido Bien. La importancia de este espacio acá en el foro y debate de TN23 es que los candidatos puedan cerrar este espacio que a lo largo de 2 horas han compartido sus propuestas, han compartido sus ideas y, por supuesto, lo más importante, buscamos en TN23 que usted, amigo y amiga televidente, genere su propio criterio para que en este 25 de junio usted vote conscientemente, emita el sufragio tal y como lo establece la democracia en nuestro país. Y precisamente ahora voy a solicitarle cordialmente al candidato del Partido Humanista, Rudio Lexan Mérida, que pueda utilizar este último minuto que tiene para dirigirse a usted, amigo y amiga televidente, y darle su contundente mensaje final. Le escuchamos. Guatemaltecos, en el Partido Humanista creemos en el ser humano y proponemos un gobierno de la gente, por la gente, y que respete y ame al ser humano. Nosotros defendemos la condición humana, su condición de amar, de perdonar, sus emociones. La salud y la educación es fundamental y es parte del ser humano, y nos oponemos a ese proceso de corrupción interna que los partidos de izquierda o de la nueva izquierda han venido haciendo desde otro país y están alterando nuestra vivencia, nuestra cultura, como la Agenda 2030, la ideología de género, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, que los partidos de izquierda y que hoy están manipulando las encuestas y que se han colocado ya en los primeros lugares, y uno puede saber de dónde viene la manipulación. No caigamos en la trampa. Vote, no caiga en la trampa de votar nulo. Vote por un partido que lo va a representar con alguien que conoce el Estado. Gracias al presidenciable. Durante varias noches hemos estado con los candidatos que hoy nos acompañan, quienes han tratado temas de seguridad, de economía, educación y salud que hemos tratado esta noche, donde han planteado sus propuestas, y ese es el objetivo de TN23, que ustedes puedan conocer cuáles son sus planes de trabajo de llegar a la presidencia para tomar la mejor decisión de elección este 25 de junio. Así que vamos a escuchar ahora el mensaje final del presidenciable Luis Lam del Partido PIN. Amigos guatemaltecos, si tú estás cansado de la vieja política y concuerdas conmigo en que los viejos políticos de este país no han hecho nada en favor de la población, no votes por ellos. Vota por los nuevos movimientos. El Partido de Integración Nacional PIN somos un partido nuevo, somos el único partido que no lleva ningún candidato a diputado a reelección, ningún candidato a alcalde a reelección, porque no creemos en la vieja política. Queremos separarnos de la vieja política totalmente y presentarte a ti una nueva oferta política, una nueva generación política. Por eso yo soy el candidato a presidente más joven en esta elección. Si tú crees que un candidato joven es lo que necesita Guatemala para cambiar totalmente, vota Partido de Integración Nacional PIN y por tu servidor, Luis Lam, para presidente. Queremos agradecer el espacio que han hecho en su agenda los 5 candidatos representantes del Partido Mi Familia, Partido Nosotros, Partido Bien, Partido Humanista y Partido PIN. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Amigo y amiga televidente, hoy conocimos las propuestas de los candidatos en temas de gran importancia para el país, como lo son la educación y la salud. Los esperamos mañana con un nuevo programa de
Foro y Debate Electoral 2023. La recta final acá por TN23. Agradecemos a los candidatos que nos acompañaron durante varias horas para poder presentar sus planes de trabajo, a ustedes también que han estado pendientes y los invitamos para que la transmisión también la puedan seguir por Radio Sonora y Chapín TV. Nos vemos mañana. Feliz noche. Muy buena noche.